Fijaos en esta historia porque es de las que marcan un antes y un después. Tenemos una sentencia judicial, un veredicto de culpabilidad, un caso que parece cerrado. Pero, oculto en el propio texto de la resolución, había un secreto, una sola frase que lo cambiaba todo, que demostraba que el juez no había actuado solo. A ver, ¿nos podemos imaginar encontrar esta frase tal cual en un documento legal oficial? Esto salió de un tribunal en Argentina. Y no era una nota en un borrador. Era una instrucción, casi como de un correo electrónico informal que estaba metida en el corazón de una decisión que iba a mandar a un hombre a la cárcel. Y aquí está la clave de todo. Porque esa línea, que parece un simple error de copia y pega, fue suficiente para que todo un caso penal se viniera abajo como un castillo de naipes. Fue la prueba definitiva de que algo fundamental en el proceso de la justicia se había roto. Bueno, para entender por qué esta frase fue una auténtica bomba, primero tenemos que ir al principio, al caso en sí. Una historia que empieza con un robo, con pruebas dudosas y que acaba destapando un problema muchísimo más grande. Todo arranca con un hombre, de iniciales RAP, y una acusación de robo. A primera vista, pues, un caso que podría parecer del montón, bastante rutinario. Vamos a ver los datos clave. El acusado, este hombre, RAP. El cargo, robo simple. Y el lugar, Esquel, una provincia de la Patagonia Argentina. Todo esto ocurrió a finales de 2023. La fiscalía, pues, lo acusó de ser el autor del delito. Y el juez de primera instancia lo tuvo claro. La sentencia fue contundente. 2 años y 6 meses de prisión. De prisión efectiva, ojo, que no es poca cosa. Para RAP las consecuencias eran muy reales. Pero claro, su abogado no lo veía tan claro. Para nada. Creía que toda la condena se sostenía con pinzas. Así que, como era de esperar, la defensa apeló de inmediato. Su argumento era sencillo. La condena se basaba en pruebas muy débiles, y el juez había ignorado por completo todo lo que apuntaba a la inocencia de su cliente. Es que los argumentos de la defensa eran de peso. A ver, las grabaciones de las cámaras de seguridad eran malísimas, no se veía nada claro. El análisis de un experto era bastante impreciso. Y lo más fuerte, RAP tenía una coartada sólida, con varios testigos que decían que estaba trabajando en otro lugar. Y para colmo, es que nunca se encontró el dinero robado. ¿Y qué hizo el juez? Pues nada, desestimó todos y cada uno de estos puntos. Y aquí, justo aquí, es donde la historia vuelve a esa frase tan extraña del principio, porque el Tribunal de Apelación, al revisar la sentencia, se dio cuenta de cómo había llegado el juez a la conclusión de rechazar todos esos argumentos. Y no lo había hecho solo. Ahí está otra vez. El Tribunal de Apelación lo vio y ató cabos al instante. Esto no era una nota de un asistente. Era, sin ninguna duda, la respuesta de una inteligencia artificial generativa tipo ChatGPT. El juez había copiado y pegado la respuesta sin ni siquiera borrar las instrucciones del propio chatbot. ¡Increíble! Y ojo, porque aquí está el meollo de la cuestión. No es que usara la IA para algo menor, como corregir la gramática. No. La utilizó para redactar el punto IV, que es la sección donde se analizaban y se rechazaban las pruebas de la defensa. Es decir, le delegó el razonamiento jurídico, el corazón de la sentencia, a un algoritmo. El problema, claro, es que esta acción violaba directamente las normas del propio Poder Judicial de Chubut. El Acuerdo Plenario 5435 no es una simple guía de recomendaciones, es un reglamento formal que impone reglas muy claras sobre cómo los jueces pueden, y sobre todo no pueden, usar la inteligencia artificial. Y las directrices son, clarísimas. Exigen control humano en todo momento, transparencia total y, lo más importante, el punto clave, prohíben explícitamente delegar las decisiones judiciales en sistemas automáticos. El juez, al usar la IA para fundamentar su decisión, se saltó estos principios básicos. Con esta revelación sobre la mesa, el Tribunal de Apelación ya no solo tenía que decidir sobre un caso de robo, tenía que decidir sobre la integridad del propio proceso judicial. La cuestión ya no era si RAP era culpable, sino si había tenido un juicio justo. La decisión fue unánime y demoledora. La sentencia fue anulada, no modificada, no reducida, anulada. Fue como si el primer juicio nunca hubiera ocurrido porque su base estaba completamente viciada desde el principio. El Tribunal de Apelación explicó que se habían violado garantías fundamentales, el derecho a un debido proceso, que incluye ser juzgado por un juez natural, es decir, un ser humano, y sobre todo, el derecho a una decisión cuyas razones se puedan entender, seguir y cuestionar, algo que una caja negra como un algoritmo simplemente no permite. Y es que esa es la clave de todo. Nadie sabía qué pregunta o instrucción le dio el juez a la IA. Nadie sabía qué datos usó el algoritmo para responder, o si simplemente se alucinó jurisprudencia que no existía. Sin transparencia no hay confianza, y sin confianza no puede haber justicia.
Y así es como un caso de un pequeño tribunal en Argentina se ha convertido en un precedente a nivel mundial. Nos obliga a enfrentarnos a una de las preguntas más importantes sobre el futuro de la justicia en esta nueva era de la inteligencia artificial. El propio Tribunal de Apelación citó a este jurista italiano, Piero Calamandrei, para subrayar una idea muy poderosa. La justicia no es una máquina de aplicar fórmulas y ya está. Requiere algo más, algo que un algoritmo no puede replicar, una conciencia, un alma. Al final, esta sentencia lo que reafirma es una verdad fundamental. La tecnología puede ser una herramienta de apoyo increíble, claro que sí, para organizar información o para ser más eficientes. Pero el acto de juzgar, de sopesar pruebas, de aplicar la ley con empatía y con razón, eso sigue siendo una tarea profundamente humana. Y así, este caso nos deja con esta pregunta trascendental. La línea entre la ayuda tecnológica y la sustitución de la decisión humana es cada vez más fina. Este fallo ha trazado una línea en la arena, pero la conversación, desde luego, no ha hecho más que empezar.